Vamos a dar comienzo a este acto, que es un acto de presentación de dos informes recientemente publicados sobre la situación de apartheid en Israel, Palestina, en el territorio de la Palestina histórica. Tenemos previsto, tengo a mi lado a Bruno Estaño Ugarte, que es director adjunto ejecutivo de Human Rights Watch. Es la organización responsable de uno de los dos informes y esperábamos también, o teníamos previsto también, la participación de Amnistía Internacional, que ha publicado este informe. Creo que quedan algunos ejemplares todavía allí atrás en la mesa. De esto que es el resumen, porque el informe los dos informes tienen resúmenes ejecutivos, pero son dos informes muy prolijos y concienzudos sobre los distintos aspectos del funcionamiento del Estado de Israel, que permite clasificarlo, que permite identificarlo como régimen de apartheid. Creo yo que sientan un nuevo estándar, digamos, un nuevo criterio para más estudios que supongo yo que van a seguir surgiendo, adoptando esta categoría, esta descripción global del régimen imperante impuesto por el sionismo en Palestina, que la población palestina venía sosteniendo, venía argumentando, venía testimoniando desde hace más de 70 años, junto con voces bastante minoritarias en el occidente, pero que ahora justamente estos informes reflejan un cambio, quizás, un cambio de paradigma, un cambio en la forma de pensar, un cambio en la forma de interpretar esa situación y el proceso histórico que nos ha llevado hasta lo que hay hoy en día en ese territorio, la colonización, la ocupación, la limpieza étnica, que seguramente va a dar pie esperamos, a más cambios, ¿no? Yo no me voy a enrollar más, simplemente no lo dije porque empecé a decirlo. Amnistía Internacional, que quería participar en este acto, finalmente por problemas de organización no ha podido participar, y esperamos poder organizar otro acto quizás similar con ellos, presentando en profundidad su informe. Luego en el debate posiblemente yo haga referencia a cosas que saben, pero como gran parte de las cuestiones en realidad se solapan los informes, creo que voy a dejar el lugar aquí para digamos, la principal contribución de esta tarde, esta noche, que es la de Bruno aquí a mi lado, ¿no? Bueno, sin más, creo que le escuchamos a él y no hay más que por él nos venga. Esto nos va a dar mucho más tiempo para el debate después, posterior. Muchísimas gracias, Héctor, y muy buenas tardes a todos. Estoy encantado de estar aquí con ustedes. Me encanta el nombre de este Ateneo, La Maliciosa. Los felicito, es un recinto, me imagino que muy nuevo, porque todo está impecable, la pintura limpia. Realmente un gran gusto estar con ustedes. Como dijo Héctor, yo represento a Human Rights Watch, es una organización internacional de defensa de derechos humanos. Desafortunadamente no tenemos oficina en España. Somos, junto a Amnistía Internacional y la Federación Internacional de Derechos Humanos, probablemente las tres principales o más grandes organizaciones de defensa de derechos humanos a nivel internacional. Fuimos fundados en 1978, estamos basados en Nueva York, pero trabajamos sobre un centenar de países y básicamente lo que tratamos es de investigar en el terreno, complementar nuestras investigaciones en el terreno con un estudio de imágenes satelitales, con investigaciones de lo que se llama open source, que existe en el web. En base a eso preparamos informes, a veces informes cortos, a veces informes más largos, como es el caso de este informe de apartheid. Los tratamos de compartir después con los medios de comunicación
tenemos, digamos, una relación privilegiada con algunos medios de comunicación tradicional, como Le Monde, El País, el New York Times, Asahi Shimbun, y finalmente tratamos de llevar nuestros informes, ¿no?, lo que hemos podido documentar, nuestras conclusiones y recomendaciones concretas a la atención de aquellos que, digamos, son los que ostentan el poder, notablemente pues los estados, los gobiernos, y tratamos de interactuar con ellos para que ojalá puedan hacer avanzar las recomendaciones. Para entrar en materia, el pasado 27 de abril del 2021 nosotros publicamos un informe de 213 páginas que básicamente se enfoca en dos crímenes de lesa humanidad, el crimen de apartheid y el crimen de persecución. Y la conclusión a la que llegamos es que los elementos constitutivos de estos dos crímenes se conjugan en el territorio palestino ocupado, o sea, Cisjordania, Jerusalén Oriental y Gaza, y que estos crímenes forman parte de una política sistemática de las autoridades israelitas para mantener el dominio de los israelíes judíos sobre los palestinos en Israel y el territorio palestino ocupado. Para nosotros llegar a esa conclusión fue una conclusión que, digamos, nos entristece. Obviamente creo que a nadie le complace poder determinar que crímenes de tan alta gravedad puedan estar siendo cometidos. Y al preparar este informe, lo que no queríamos, y quiero ser totalmente claro, era por un lado ponerle una letra de oprobio a Israel al usar esta carga simbólica que tiene el apartheid, ni estamos cuestionando el derecho que tiene Israel a existir o a tener legítimas preocupaciones de seguridad. Tampoco queríamos de alguna u otra manera desconocer algunos de los desafíos legítimos en materia de seguridad que tiene Israel. Pero al llegar a esta conclusión sí nos pareció que era muy importante no solamente contribuir con el informe, pero contribuir en particular con un análisis legal de lo que habíamos documentado en el terreno, pero también en base a un estudio minucioso de registros de propiedad, de registros de población, de decretos, de leyes, de documentos de planeamiento territorial, declaraciones de oficiales y otras autoridades israelíes. Y poder hacer un análisis legal de cómo los elementos constitutivos de estos dos crímenes de lesa humanidad, apartheid y persecución, se conjugan en el territorio palestino ocupado. Y para ello nos parecía muy importante hacer este aporte legal para poder enmarcar nuestras recomendaciones y nuestras conclusiones en el marco del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Porque lo que queríamos era poder enfocarnos hacia un mecanismo que tiene dientes. El Estatuto de Roma, como probablemente sabrán, de 1998, le permite a la Corte Penal Internacional, con base en la Haya, investigar, pero también, obviamente, instruir 11 crímenes de lesa humanidad, entre ellos apartheid y persecución. Gracias a la aceptación de la jurisdicción de la Corte por parte de la autoridad palestina, es posible para el fiscal de la Corte poder investigar crímenes o delitos que caen dentro del marco del Estatuto de Roma, dentro del territorio palestino ocupado, y esto para todas las partes que participan en el territorio palestino ocupado. Por lo tanto, la autoridad palestina, Hamas, pero también el gobierno israelí con las autoridades israelíes. Esto a pesar de que Israel no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Entonces, con ese enfoque, digamos, estratégico en mente, lo que queríamos era poder ver si los elementos constitutivos de estos dos crímenes se conjugan en el territorio palestino ocupado. Y para ello, pues obviamente nos queríamos enfocar en el caso del apartheid en los tres elementos constitutivos. El crimen de apartheid, ¿verdad?, tiene su propia convención, es una convención que data de 1973, pero también aparece en el Estatuto de Roma de la Corte Penal y tiene tres elementos constitutivos. El primero es la intención de mantener la dominación de un grupo sobre otro.
El segundo elemento es un contexto de opresión sistemática de un grupo hacia otro. Y el tercer elemento es que tienen que haber actos inhumanos. Entonces es muy importante para poder establecer el umbral del apartheid, de poder documentar esos actos inhumanos y poder caracterizarlos como tal y ver si cumplen con los requisitos del Estatuto de Roma. Nuestra conclusión, tras este examen riguroso de la realidad en el terreno, complementada con esta investigación documental de declaraciones y otros elementos, nos lleva a la conclusión de que las autoridades israelíes sí están cometiendo el crimen de apartheid en el territorio palestino ocupado, y esto incluye Jerusalén Oriental. En el caso del crimen de lesa humanidad de persecución, son dos elementos constitutivos los que se requieren. Nuevamente, es un crimen que sí está establecido en el Estatuto de Roma de la Corte Penal. El primer elemento tiene que ser la privación intencional y grave de derechos fundamentales, y esto en razón de la identidad de un grupo o colectividad. Y el segundo elemento es la comisión de actos, nuevamente, perpetrados con ánimo discriminatorio. Y ahí nuevamente llegamos a la conclusión de que estos dos elementos sí se conjugan en el territorio palestino ocupado y que por lo tanto estos crímenes sí se aplican al territorio palestino ocupado. Un elemento que también queríamos ahondar en nuestro informe es el grado en el cual, dado que se habla de ocupación militar y se ha enmarcado todo el debate en torno a Israel-Palestina y al territorio palestino ocupado en particular, dentro de una narrativa de una ocupación militar que en principio, dicen las autoridades israelíes, es temporal, ¿en qué medida pues, eso afecta o no la aplicación del Estatuto de Roma o de las convenciones pertinentes en materia de apartheid y de persecución al territorio palestino ocupado? Llegamos a la conclusión de que evidentemente una potencia ocupante pues obviamente es enteramente responsable, que mientras más perdura el régimen de ocupación militar, más bien se minimiza el espacio que tiene la potencia ocupante para poder cambiar la realidad y poder establecer medidas extraordinarias o discriminatorias. También queríamos estar seguros de ver si tanto el crimen de apartheid o de persecución caían dentro de una verdadera intención de dominar. Esto es sumamente importante también para efectos de la Corte Penal Internacional, y lo que nos convenció, y tal vez algunos de ustedes se preguntarán por qué, por ejemplo, Human Rights Watch no publicó este informe muchos años antes, por qué fue el año pasado. En parte porque para nosotros dos elementos eran importantes. Uno fueron las declaraciones dadas por el primer ministro Benjamin Netanyahu, en el sentido de que estaba considerando la anexión simple de todo el territorio palestino ocupado, lo que ya pues obviamente hacía parecer que entonces este régimen de ocupación militar ya no era temporal. Y segundo, fue la adopción de la ley de Estado-Nación judío, que realmente fue una ley que hasta cierto punto cambia las bases de análisis. Y entonces, en base a esos dos elementos, decidimos que ya era necesario hacer este examen mucho más detallado y profundo, y además aunado de análisis legal de la realidad del terreno en el territorio palestino ocupado. Otro tema que teníamos que abordar era el tema de quién, aunque se habla obviamente de un régimen de ocupación militar, de quién realmente ejerce la autoridad en el terreno, porque tampoco se puede desconocer a la autoridad palestina o Hamas. Evidentemente el 60% de Cisjordania está controlado, dominado por Israel. El 40% del territorio de Cisjordania es donde ejerce algunas facultades del gobierno local de autoridad palestina, pero es el gobierno israelí el que controla las fronteras, el espacio aéreo, el registro de propiedad, el registro de población, todo lo atinente a seguridad. Y lo mismo acontece en Gaza, a pesar de que Israel, digamos, ha retirado sus tropas de Gaza. Israel sigue siendo la potencia ocupante, sigue controlando las fronteras, sigue controlando el acceso, obviamente existe el bloqueo, y que por lo tanto, independientemente de las prerrogativas de gobierno local que podría tener la autoridad palestina o Hamas en Gaza, Israel como potencia ocupante es la responsable
de estos actos de apartheid y persecución en el territorio palestino ocupado. Evidentemente, un informe como el nuestro, el de Amnistía, contribuye, esperamos, ojalá a un cambio de paradigma que sabemos que va a ser difícil de instalar, pero hemos visto que en los últimos 2 años aproximadamente ha habido una serie de informes que todos llegan a conclusiones relativamente similares, con algunas diferencias, pero ha habido informes contundentes de parte de, obviamente, organizaciones de derechos humanos palestinas, pero también organizaciones de derechos humanos israelíes, Yesh Din, B'Tselem, Al-Haq, el Centro Palestino de Derechos Humanos, entre otros. Todo esto ha dado una nueva narrativa, lo que esperamos va a ser un cambio de paradigma. Para Human Rights Watch, obviamente, estamos pues, muy contentos de que ahora Amnistía Internacional también se ha sumado a estos llamados con su informe de febrero de este año. Y la idea, evidentemente, para poder lograr este cambio de narrativa, cambio de paradigma, es que pueda haber algún grado de incidencia política o diplomática en algunos foros. Y uno de los foros que hemos privilegiado, evidentemente no podemos hacer todo, pero uno de los foros que estamos privilegiando ya desde hace un tiempo es el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por ser el ente competente en materia de derechos humanos en el sistema de Naciones Unidas. Esto además, obviamente, de lo que se estaría haciendo ante la Corte Penal Internacional. En el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, a pocas semanas de la publicación de nuestro informe, el Consejo de Derechos Humanos adoptó por primera vez un proyecto de resolución que crea una comisión de investigación, y aquí viene lo importante, permanente, sobre la violación de derechos humanos en el territorio palestino ocupado en Israel. Lo importante de que sea permanente es que en el pasado ha habido comisiones de investigación de Naciones Unidas, la última fue la comisión Goldstone, pero no eran comisiones que perduraban en el tiempo. Preparaban un informe y después su mandato básicamente se terminaba. En este caso va a ser una comisión que va a ser permanente, que va a poder de manera reiterada presentar informes con actualizaciones. El primer informe que va a presentar esta nueva comisión de investigación va a ser en el mes de junio, cuando inicie el periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en junio. Esta comisión está presidida nada más y nada menos que por Navi Pillay, que es una antigua alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, además procedente de Sudáfrica, por lo tanto tiene un conocimiento no solo legal, sino personal, con un contexto de apartheid. Al hacer esa mención, sin embargo, quisiera ser muy claro que en el caso de Human Rights Watch, nosotros no hacemos ningún tipo de asimilación entre lo que pasa en Israel con el contexto sudafricano. Son contextos, a nuestro punto de ver, son totalmente distintos. Lo que nos importa a nosotros es lo que aplica en materia legal y lo que hemos podido documentar en el territorio palestino ocupado. Entonces, en junio va a haber este primer informe de esta comisión, que creo que va a unar a este probable cambio de paradigma y narrativa. Pero inclusive antes, la próxima semana, está aún por establecerse la fecha, el actual relator de Naciones Unidas para el territorio palestino ocupado, Michael Link, va a presentar su último informe. No sabemos obviamente cuál es el contenido, pero suponemos que probablemente ese informe podría abordar la temática del apartheid, de la persecución u otros crímenes de lesa humanidad que se estarían cometiendo en el territorio palestino ocupado. Después, si avanzamos en el año, después de junio, probablemente vendría otro momento de importante incidencia política y diplomática, que sería la actualización de una base de datos que tiene la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. Es la actualización de una base de datos de las empresas israelíes o internacionales que operan en los asentamientos ilegales en el territorio palestino ocupado. En la primera versión de esta base de datos no había empresas españolas, pero podría ser en la actualización que podría haber empresas españolas. Evidentemente, pues eso suscitaría, pues creo, algunas medidas aquí en España, esperamos, de corrección, para que no haya empresas españolas que figuren en dicha lista. Y el próximo gran momento, tal vez de incidencia política o diplomática, sería pues, a partir de febrero del año entrante, cuando se cumpla el periodo para la recaudación de 1 millón de firmas para la Iniciativa Europea Ciudadana, que empezó en febrero de este año, que permitiría, si se llega al 1 millón de firmas,
pues obligaría a la Comisión Europea a tener que adoptar un marco legal para regular todo lo que sería pues, la importación o exportación de productos o bienes o servicios en asentamientos ilegales, sea en el territorio palestino ocupado o en otros lugares donde haya asentamientos ilegales. No podría pensar, por ejemplo, el Sahara Occidental. Eso sería ahí un marco legal que obviamente habría que negociar, el Consejo tendría que determinar sus alcances, pero permitiría una importante oportunidad para incidencia diplomática. Y también digo que se da un poco un cambio de narrativa porque hemos visto que, al menos desde la publicación de nuestro informe, se han aunado algunas voces que antes no se escuchaban. Por ejemplo, una de las más notables es la del ex secretario general, lástima que sea ex secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que durante 10 años ejerció como secretario general. Hoy en día básicamente preside un grupo que se llama The Elders, que ha dado declaraciones en junio del año pasado bastante claras en torno al crimen de apartheid del territorio palestino ocupado. 2 semanas después de la publicación de nuestro informe el año pasado, el canciller, ministro de Relaciones Exteriores Europeos de Francia, Jean-Yves Le Drian, hizo declaraciones también en el sentido de que la continuación del status quo, por ejemplo, podría inclusive constituir apartheid. Ha habido 450 parlamentarios europeos o a nivel nacional que se han aunado con declaraciones similares. Hay un coro creciente de voces y esperamos evidentemente que esas voces pues solamente se multipliquen, y será por medio de eventos como este y muchos otros que se podrían organizar en España y en otros lugares donde pues conjuntamente podemos trabajar para que se pueda dar este cambio de narrativa, este cambio de paradigma, y se deje de hablar de un régimen de ocupación militar temporal que está sujeto a la negociación de un acuerdo político entre las partes que eventualmente conllevaría a una coexistencia de 2 estados viviendo en paz uno al lado del otro, dado que en realidad pues, ese proceso de paz pues, no hemos tenido noticias de él desde hace ya un rato, y que por lo tanto, mientras no haya noticias de ese proceso de paz, lo importante es que ahora la comunidad internacional se enfoque en los derechos que se están violentando a diario en el territorio palestino ocupado, y concretamente a la comisión de crímenes de lesa humanidad tan graves como el apartheid y la persecución, y que esos crímenes no pueden seguir sin que haya una respuesta clara y contundente de la comunidad internacional. Obviamente llegar a ese cambio de paradigma y narrativa no es nada fácil. Hay fuerzas en contra, vientos en contra sumamente importantes, pero desde el lanzamiento de nuestro informe y viendo pues, todos los informes que nos han antecedido o seguido, creemos que ha habido algunos indicios de un cambio de paradigma, que ha habido nuevas voces que se han aunado, y esperamos evidentemente que con siguientes informes que podríamos preparar nosotros también y otros socios, podamos contribuir a que ese cambio de paradigma pues, no solamente sea una esperanza, sino que sea una realidad. Muchas gracias.